Normativa de Derechos de Niñas y Niños, dirigido a padres de familia del PRITE María Montessori, organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. Agradecemos la presencia de las y los ponentes, de las autoridades del PRITE María Montessori y de los papás y mamás que se encuentran acompañándonos en esta sala principal y a través de la transmisión vía redes sociales. Para poder dar inicio a este evento, vamos a dar el uso de la palabra a la magíster Patricia Delgado Tardillo, directora del PRITE María Montessori. Adelante, directora, bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos padres de familia, público en general, y a los personal que está a cargo de esta importantísima charla del Poder Judicial, ¿sí? Hoy, papitos, estamos reunidos y muy atentos para escuchar una excelente ponencia por dos grandes profesionales del Poder Judicial con temas muy importantes, ¿sí? Agradecemos a la doctora jefa de la Comisión Acceso a la Justicia, doctora Janet Tello, quien siempre ella accede a nuestro pedido para brindarnos el apoyo con este tipo de charlas y también cuando nos brinda apoyo social a nuestros pequeñitos que más lo necesitan. Esta tarde vamos a estar en compañía de la doctora jueza, ¿verdad? La doctora Teresa Cárdenas, que nos va a brindar unos temas muy importantes, al igual que la doctora directora del Instituto Peruano de Psicología, la doctora Jenny Junco, ¿sí? En nombre mío, como directora del PRITE María Montessori, y a nombre de toda la comunidad educativa del PRITE María Montessori, quienes atendemos a niños con discapacidad menores de 3 años y en riesgo de adquirirla, les damos la más bienvenida a la doctora, a toda la comisión que hoy nos va a brindar esta importantísima charla, como ya le dije, ¿sí? Y por qué no darles también un abrazo intenso a los papitos que sé que han dejado muchas actividades por estar aquí hoy presentes, los cuales los felicito, les agradezco, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulo, creo que ya podemos dar inicio y gracias por todo. Muchas gracias por sus palabras, magíster Patricia Delgado Tardillo, directora del PRITE María Montessori. A continuación, vamos a presentar a la doctora Teresa Cárdenas Puente, jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, en representación de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, quien nos compartirá el tema, el derecho de alimentos. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes, padres y madres, y sobre todo un saludo muy especial a la directora del Centro Educativo PRISER María Montessori. Traigo el saludo especial de la doctora Janet Tello Gillard, y ella es presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Muy preocupada y siempre liderando este tema de personas en condición de vulnerabilidad, y sobre todo la mística que ella tiene para el fortalecimiento de los derechos de las personas. Nosotros como jueces no tenemos más que sumarnos a la labor que ella tiene, ¿no? en ese cuerpo de defensa que ella tiene como equipo. Para nosotros es muy grato poder conversar con ustedes sobre un tema muy importante, que es los derechos de alimentos. ¿Por qué? Porque los derechos a alimentarse derivan del derecho de la sobrevivencia del ser humano. Y ese derecho de sobrevivencia tiene mucho que ver y está íntimamente ligado con el derecho a la vida misma. De ahí su naturaleza urgente, primordial.
Ahora, si nosotros miramos hacia el grupo de personas que requieren ese derecho de alimentos, nos damos cuenta que en muchos casos son personas que dependen para sobrevivir de otras. Y en este caso, a veces nos referimos a niños, niñas, adolescentes que por su condición natural, por la edad, no pueden asistirse, no pueden proveerse a sí mismos porque físicamente, psicológicamente y emocionalmente no han adquirido el suficiente desarrollo como para poder hacerlo. Y es responsabilidad de los padres, conforme señala el artículo 5 y 6 de la Constitución Política del Perú, que los padres tengamos que proveer a los hijos. Y esto por un principio de solidaridad, ¿no? Frente a la necesidad que puede tener otro ser humano que tiene un vínculo biológico, que tiene un vínculo afectivo con nosotros. Y si a esta característica humana de niño, niña, adolescente, que de por sí ya requiere necesidad, también podemos encontrar otras circunstancias u otras condiciones que también hagan que esa persona pues necesite esa protección y esos derechos quizás con más intensidad, como pueden ser los niños y niñas que tienen alguna limitación y que son personas con discapacidad y que están en proceso de desarrollo. Entonces, antes de ingresar a conversarles un poquito de lo que son los derechos de alimentos, yo quería un poquito ver en qué escenario nos encontramos y quiénes son nuestros beneficiarios de derecho de alimentos en esta tarde. Y para eso quizás voy a compartir brevemente mi pantalla para poder de repente hacer un poquito más amena la disertación. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, que el acceso a la justicia para la protección de los derechos fundamentales de las personas debe ser en igualdad de condiciones. Todos nacimos libres, iguales en dignidad y en derecho. Eso es lo que nos dijeron después de la Revolución Francesa en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789. Pero fíjense que ha pasado 231 años para nosotros poder entender que aquello que se nos dijo hace mucho tiempo estuvo limitado, que no fue como nos dijeron que el hombre, por su razón de ser hombre, por su naturaleza de ser humano, en atención a la razón, iba a ser libre, iba a nacer libre e igual en dignidad y en derechos. ¿Por qué? Porque en esa época se abrió una ventana, después de eso se abrió una ventana donde dijeron solo algunos van a ingresar. Aquellos que nosotros consideremos que tienen las habilidades según la creencia, según el estereotipo y el imaginario de las personas, que pueden ejercer como agentes normales o agentes estandarizados del modo que nosotros creemos. Y dejamos muchas veces de lado y no comprendimos correctamente que el ser humano tiene una diversidad. Nosotros tenemos una diversidad. Cada uno puede expresarse de distinta manera, puede autorregularse y decidir y proyectarse su vida de distinta manera. De distinta forma, una manera. Algunos podrán de repente necesitar un apoyo, una asistencia para poder expresar su manifestación de voluntad, como un sistema braille, como un lenguaje de señas. Nosotros también podemos requerir, por ejemplo, la asistencia de una persona que nos oriente, que nos aconseje, un asesor. Es decir, el ser humano va a necesitar asistencia y apoyo de múltiples formas, porque todos somos diversos, somos distintos, y esa distinción nos hace humanos. Y entonces ahora estamos en un momento en el que la sociedad, el sistema de justicia entiende esa diversidad humana y que el derecho debe ser
para todos. Y aquellas personas que pudieran tener quizás alguna necesidad de fortalecer algún apoyo o alguna asistencia, pues el sistema judicial se lo tiene que dar, pues el sistema financiero se lo tiene que dar, el sistema político se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque es parte del modelo social. Nosotros no tenemos que adaptarnos al sistema. El sistema tiene que adaptarse y ser accesible, y en todos los aspectos, no solo en justicia, sino en educación, en salud, etc. Entonces, muy importante entenderlo, que partimos por reconocer la diversidad humana que nosotros podemos tener, y sobre todo que todos tenemos ese derecho de acceso a la justicia que nos señala justamente el artículo 13 de las personas con discapacidad. Entonces, ahora sí podemos nosotros ingresar en este escenario, hablar un poquito de lo que son los derechos de alimentos. Los derechos de alimentos son aquellos, viene de un vínculo legal, y este vínculo legal vino de un vínculo biológico que permite justamente tanto el artículo 5, 6 de la Constitución Política y el artículo 472 del Código Civil. ¿Qué nos dice estas normas? Nos dice que padre y madre tienen la obligación de proveer a los hijos. Y proveer significa no solamente brindarle los alimentos en el sentido estricto de proveer lo que puedan ellos a consumir para su propia sobrevivencia, sino un enfoque integral. ¿Qué necesitamos para que esta persona pueda dejar de ser dependiente? ¿Qué necesitamos que esta persona pueda tener a disposición para ejercer su pleno desarrollo? En la medida que lo pueda hacer, en la medida en medio de las condiciones y de las circunstancias en las que está esta persona. Entonces está el tema del derecho a la salud, el derecho a la recreación, también el tema de vestido. Entonces es todo un componente que va a estructurarse y entenderse como derecho de alimentos. En muchas ocasiones, muchos de nosotros entendemos de que es la madre la que provee los alimentos y el tema de cuidados. Y esto no siempre es así. Son situaciones estereotipadas que la sociedad en su condición, digamos, en un constructo social, asume que deba ser así, que las mujeres, por la condición de tal, deban ser las que asuman los cuidados de personas que puedan estar de repente requiriendo de mayor cuidado, de personas enfermas, de adultas mayores, etc. Esto que nosotros llamamos actividades domésticas normalmente no son remuneradas porque es parte del contexto. Y por tanto, no es que nosotras solamente debamos asumir, sino entender de que si ya existe alguien que está asumiendo esas actividades o esas acciones o ese cuidado que son actividades domésticas no remuneradas, entonces corresponde a la otra persona asumir la otra parte, ¿no? Que es justamente la parte económica. Y ahí vienen los procesos de pensión de alimentos. Y ya el artículo 92 del Código de los Niños Adolescentes y el artículo 481 del Código Civil nos dice que los alimentos se van a fijar en proporción de la persona que está obligada a darlos y también de acuerdo a la necesidad o al estado de necesidad del alimentista o de quien requiere los alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar un criterio de compensación. ¿Cuánto puedes aportar y cuánto necesita esta persona? Y debajo del segundo párrafo de esta norma nosotros vamos a encontrar que el artículo 481 nos dice que hay que tener en cuenta el trabajo no remunerado de cuidado, de protección, que en muchas ocasiones uno de los progenitores nomás invierte en ese cuidado.
Entonces, es importante que nosotros podamos entenderlo así y solicitar siempre, ver la forma siempre de solicitar los alimentos y ejercer ese derecho de alimentos. Yo he escuchado siempre en muchas ocasiones muchas mamás muy luchadoras, muy guerreras, muy líderes, ellas muy autodependientes, que siempre me han dicho, doctora, yo no quiero pedir alimentos, yo no me gusta estar pidiendo, yo veré la forma, mi familia me ayudará. Y aquí hay un tema muy importante. Eso podemos nosotros decir en la medida de que sea nuestro derecho, en la medida de que esa decisión se vincule directamente con nosotros. Pero la pregunta es, ¿una pensión de alimentos, una obligación de alimentos para una persona menor de edad, en este caso niño, niña, adolescente, y si ese niño requiere con mayor intensidad un apoyo, una asistencia, porque pueda de repente tener alguna limitación o alguna discapacidad? ¿Estaré yo en posición de decidir para mí o para otra persona? Estoy decidiendo por otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás como madre o como padre lo represento o lo estoy representando. Y en el ejercicio de una correcta representación, es como cualquiera, tiene una persona que nos representa y queremos que lo haga de la mejor manera. Lo mismo ocurre con los hijos. Ellos esperan de nosotros que los podamos representar de una manera correcta, de una manera eficiente. Entonces, es necesario, ¿no?, verificar esas circunstancias y que nosotros podamos canalizar y verificar si en caso requiere, si es que no hay alguno de los padres que esté cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, pues seamos quienes canalicemos en representación de esa persona, que no puede serlo por ahora y que ya cuando cumpla 18 años lo podrá hacer de manera directa, pero mientras no lo puede hacer, yo lo represento y tenemos que hacerlo. Entonces, es importante eso y comprender justamente la naturaleza de los derechos de alimentos. Y no sé si me queda un poquito de tiempo, quizás. Me avisas, Cristian, por favor. Quisiera yo compartirles un tema muy importante que es en cuanto a la pensión de alimentos. En la mayoría de los casos nos preguntamos quién demanda los alimentos. Se dice que el 95%, el 95.3% demandan mujeres. Pero de este porcentaje, ellas no demandan para sí mismas, sino están demandando en representación de una persona que por su edad, por su condición, no puede hacerlo. Y lo otro que es justamente que vamos a nosotros ver que va a haber ciertas, ahora en este nuevo contexto de emergencia sanitaria, nosotros vamos a tener ciertas tendencias, ciertos riesgos y ciertos impactos que sí efectivamente se estarán haciendo la pregunta ahora en este contexto de emergencia sanitaria, donde los indicadores de factor pobreza han disminuido mucho más aún, mucha más agudeza porque nos ha azotado en todas las esferas y todos lo hemos sentido. Pero aún así en este contexto tenemos que nosotros ver la forma, cómo es que puede ejercer esa pensión de alimentos, que quizás no pueda completar toda la necesidad, pero tenga que serlo en partes, mientras dure este fortalecimiento económico que nosotros podamos ir en transición. Esto porque ha habido muchas tasas de desempleo, la actividad económica no es la misma. Pero no por estas circunstancias nosotros podemos dejar de lado ese derecho tan humano, tan importante que comprenden los derechos de alimentos y sobre todo de manera muy especial para lo que son niños, niñas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿quiénes mayormente son beneficiarios de las obligaciones alimentarias? Los niños y niñas por condiciones de edad, los adultos mayores porque ya no pueden sustentarse por sí mismos y las personas con discapacidad. ¿Por qué? Por las especiales condiciones que puedan ellos tener para poder ejercer sus
propias necesidades. Esto a partir de los 18 años. Y entonces decíamos que, ¿qué criterios tiene el juez para poder fijar los alimentos? Primero va a evaluar el estado de necesidad, la edad del niño, si se encuentra estudiando y si la madre se dedica solo al cuidado para que pueda de repente ejercer la otra persona que tiene también la obligación. Y ahí tendremos que evaluar la capacidad económica del obligado, ¿no? En qué trabaja. Es importante tener un referente porque en muchos casos, a veces las mamás solo presentan el DNI nada más. Entonces, el juez necesita pruebas, necesitamos saber qué hace el señor, a qué actividad económica se dedica, cuáles son sus ingresos, si tiene un soporte económico, que nos permita fijar una pensión justa, una pensión razonable, ¿no? Y que estas pensiones también pueden incrementarse o pueden reducirse. No se fijan, digamos, de manera definitiva. Si el juez fijó un monto determinado, no es que ese monto va a ser de manera definitiva para siempre hasta que él cumpla 18 o después de los 18, incluso si es que no, la persona no puede proveerse por sí mismo. No. Lo bueno de la pensión de alimentos es que como asiste un derecho urgente, una necesidad humana, esta necesidad humana es dinámica. El costo de vida no es el mismo de hace 5 años. También los costos suben, el tarro de leche sube, el arroz sube, el azúcar sube. Entonces, esa evolución económica que hace el incremento de precios, también en la remuneración mínima vital que perciben las personas por una jornada ordinaria de trabajo, también se incrementa. Entonces, todo eso tiene que ir a la par y compensarse de manera equitativa para que se pueda fijar los alimentos. ¿Se pueden incrementar? Claro que sí. Se pueden incrementar a razón de que quizás la persona que está obligada a prestar los alimentos, pues obtuvo un mejor trabajo, obtuvo un mayor ingreso, o quizás también puede de repente haber tenido alguna circunstancia, ¿no? De repente ha recibido una herencia, y de esa herencia puede de repente tener unos frutos civiles, ¿no? Algunas rentas, etcétera. Entonces, puede incrementarse. Entonces, si hay una circunstancia que nos va a llevar a determinar que se va a incrementar, pues la pensión de alimentos tendrá que incrementarse. ¿Para eso es necesario hacer otra demanda? Claro, para eso es necesario hacer otra demanda. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, hacer las liquidaciones de cobro con un nuevo monto, ¿no? Y una nueva sentencia para fijar. Por eso es que se requiere otro proceso. Pero no se preocupen porque la comisión permanente tiene acceso a formatos. A veces uno dice, no, pero yo no puedo presentar demandas de alimentos porque son caras, los abogados pueden cobrar mucho dinero y a veces uno no tiene, mejor me ahorro o después junto. No, hay formatos, formularios de demandas simples de llenar, incluso que lo podemos presentar directamente, no se requiere firma de abogado, eso es lo bueno, porque es un derecho urgente y no podemos, lo que menos queremos es ponerles trabas o barreras para que lo puedan hacer. Entonces, hay formatos disponibles, podemos encontrarlos en cualquier mesa de partes de cualquier juzgado que se nos sea más cerca y pedir, por favor, que se nos alcance el formato de pensión de alimentos. Entonces, el formato es amigable, lo podemos llenar con nuestros datos, los datos del niño y adjuntar, como les digo, la partida de nacimiento, nuestro número de DNI, y también hay que adjuntar algún documento que también le sirva al juez como referente para saber quién es la persona que va a estar obligada a pasar los alimentos. Puede ser una persona que tenga trabajo dependiente, un trabajo independiente, a qué actividad se dedica, un poco de información para que el juez también pueda fijar un monto razonable, porque a veces dicen, no, es que el juez fijó un monto muy poco y eso es un monto irrisorio. Es que el juez, pues, ¿cómo podría saber a qué se dedica el señor o a qué se dedica la señora? Porque hay muchas mujeres también que están pasando pensión de alimentos, Entonces, la persona que va a estar obligada a pasar pensión de alimentos
pues queremos saber a qué se dedica, qué referentes tiene, si tiene patrimonio o no tiene patrimonio. Esto es importante porque, Doctora Teresa, disculpe. de acuerdo a Le las... quedan 2 minutos, por favor. Ya, muchas gracias, porque de acuerdo a las circunstancias que ahorita les presento aquí en el gráfico, vamos a tener en cuenta dos tipos de circunstancias, ¿no? Circunstancias generales, que están para todos en el contexto, y otras circunstancias específicas, que son los ingresos económicos, los bienes inmuebles, algunas otras deudas que también pueda tener el señor, y algunas otras situaciones limitativas. Por ejemplo, puede estar en el penal recluido, y eso no significa que por esa razón no vaya a pasar pensión de alimentos. Entonces, es importante que nosotros, como representantes de niños, niñas, adolescentes que requieran ese derecho, pues tengamos que canalizarlo porque es un derecho de terceros, es un derecho de ellos y que les asiste y que nosotros de manera diligente tenemos que hacerlo respetar, tanto más que existe toda la accesibilidad que ya les comentaba, que trabaja la Comisión Permanente justamente para hacerlo más accesible este derecho a todos. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta o algo, gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Teresa Cárdenas Fuente, jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín. Tenemos un tiempo para las preguntas. Si desean hacer preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del chat. Doctora, no sé si es que usted puede ver también las preguntas que han planteado en el chat. Tenemos una de Sasa Castel. Dice, yo presenté una demanda y está en calificación hasta ahora desde el 24 de agosto. Excelente pregunta, porque nos dibuja un poquito la oportunidad de informar algo que se nos estaba pasando, y es justamente que ahora el Poder Judicial ha sacado una directiva para poder simplificar el proceso de alimentos. El proceso de alimentos va a tener que ser admitido y en esa misma resolución nos tienen que dar fecha de audiencia. Y en la audiencia se tiene que sentenciar. Entonces solo tendríamos 2 actos nada más para poder nosotros establecer una pensión de alimentos. Y desde el 22 de agosto sería, digamos, una solicitud o una demanda que está, digamos, en retraso. ¿Por qué? Porque ya debió haber sido, son demasiados meses, entonces es importante que nos comuniquemos con el juez, ¿no? De la causa, solicitemos, están atendiendo los jueces el juez te escuche en este programa que tiene el Poder Judicial y podamos hacer llegar nuestro reclamo. Lo que quisiera yo también decir es, no dejemos que haya estas demandas en retraso. Si hay retraso, pues presentemos el reclamo correspondiente porque ya muchos meses han pasado y estas demandas son urgentes. Y tenemos la plataforma para hacerlo porque ahora el proceso es simplificado, es más simple. Entonces, sí hemos retrasado un poco, es verdad, por el contexto de la emergencia sanitaria, porque muchos órganos jurisdiccionales no han avanzado, pero ya casi como han pasado 4 meses, ya no hay razonabilidad, ¿no? Entonces ahí sí hay que conversar directamente con el juez para ver qué está pasando. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, doctora. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, acá también mencionan de que tiene problemas la señora para poder presentar ese reclamo porque habla de que entra por la web y le aparece error y no sabe cómo puede hacer. Me parece, doctora, que hay teléfonos también respecto al tema de reclamos. Sí, es cierto, ¿no? Si ya es desde agosto, pues entramos a la página web, en todo caso, de órgano de control, y ellos de manera preventiva van a llamar al juez, no es que lo van a sancionar, no se preocupen, de manera preventiva va a buscar información, va a hablar con el juez para preguntarle cuál es la razón del retardo y conversar con ellos, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de que estamos haciendo una queja o algo, ¿no? Sino de manera preventiva, y los teléfonos del órgano de control
o incluso digamos, los generales, las centrales están a disposición, ¿no? Si no podemos contactarnos directamente con el juez por esas barreras, podemos llegar a través del órgano de control, y yo no lo veo malo en realidad, y muchas veces de manera preventiva, a veces nos han hecho recordar algún expediente que se nos ha pasado, y eso es a veces bueno, porque no es correcto que hayan tantos meses de retraso, no lo deberíamos permitir. Ok, doctora, muchísimas gracias. Veo que ya no tenemos preguntas en el chat. Recuerden que pueden escribirnos para poder explorar sus preguntas a través de este medio o a través de los comentarios del Facebook. Bien, doctora, más bien agradecemos a nombre de la Comisión de Acceso a la Justicia su intervención, participación y sobre todo el habernos explicado ese tema tan importante que es el derecho a alimentos. Muchas gracias. Tenemos entonces a continuación ya presentando el segundo tema del día de hoy, fortaleza de padres y madres. Invitamos a la doctora Jenny Junco Supa, directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas, para poder compartirnos este tema. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctora, la escuchamos perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, así como también, ¿no?, a los organizadores de esta actividad, con motivo, ¿no?, de las fiestas navideñas, como últimas actividades también que están en relación, ¿no?, a lo que está organizando el PRITE, ¿no?, respecto a cómo podemos acercar al tema de familia. Bien, yo voy a compartir mi material. Bien, perfecto. Bien, se ve, ¿no es cierto? Porque yo no lo logro, ¿sí? Sí, doctora, podemos verlo, no se preocupe. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, un poco comentándoles, bueno, en primer lugar me siento muy contenta y muy complacida por la convocatoria, porque para mí es un privilegio acercarme a los papás, a las mamás que ahora nos están escuchando, ¿no?, respecto a una situación muy particular que suelen estar viviendo, experimentando, ¿no?, de una maternidad y una paternidad con niños, con niñas que tienen alguna situación muy particular con respecto a su desarrollo, ¿no? Lo vamos a llamar de esta manera. Yo le titulé esta experiencia que quiero compartir, esta presentación, Fortaleza de Padres y Madres, porque particularmente siento, ¿no?, que cada padre o madre es un reto y es un rol sumamente importante la crianza de un hijo. Y es un reto doble también cuando la crianza está en función a un niño o una niña que tiene algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Entonces para mí era importante un poco mirar, ¿no?, esa perspectiva, resaltar, ¿no?, toda esa motivación, esa fortaleza, ese ánimo, ¿no?, de ayudar y acompañar en el desarrollo, ¿no?, de los hijos. Para ello quería un poco ir comentando acerca de la familia, ¿no? Siento que la familia es una red sumamente importante para el desarrollo de los niños. Por eso es importante mirar, ¿no?, cómo se encuentra la familia, cómo estamos inmersos dentro de la estructura de la familia y también en función al rol de los miembros, ¿no?, que asumen. En estos momentos, en estos tiempos, no podemos hablar pues de un solo tipo de familia. Tendríamos que hablar de una variabilidad de familia. Diversos tipos de familia que se van a ir dando, se van a ir gestando, ¿cierto? Podemos hablar de una familia que está constituida por una sola madre, o incluso también por un solo padre, ¿no? O pueden haber familias donde están ambos
¿no? Desarrollando sus funciones, o de repente podemos también hablar, ¿no? De parejas que están insertadas en una familia mucho más amplia, ¿no? Donde tienen ese soporte de red y de acompañamiento, ¿no? Que son las familias ampliadas también. Entonces, estas dinámicas diversas, ¿no? Que nosotros estamos mirando ahora desde la estructura, ¿no? Ustedes que ahora me escuchan mirarán cómo está su familia, cómo está estructurada, si están solos, o están en pareja, o están viviendo dentro de una familia mucho más grande, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo están viviendo? Eso es importante mirarse, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Y otro aspecto importante tiene que ver con los cambios también en las funciones, ¿no? ¿Cuál es el rol que yo tengo dentro de la familia? ¿Cierto? ¿No? Tengo mi rol solo de crianza, tengo mi rol también de crianza y de trabajo, tengo un rol compartido. Entonces, eso nos ayuda un poco a mirarnos cómo nos encontramos en la familia, ¿cierto? Porque la familia viene a ser así como una red de soporte y de contención. Se hace mucho más ligero la crianza que uno va a asumir con relación a un hijo o una niña que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque todos los integrantes de la familia van a ayudar mucho también al desarrollo positivo, ¿no? De esta niña y de este niño, ¿cierto? Todos los que viven dentro de la familia van a dar una cuota de aporte para el desarrollo integral, ¿no? El desarrollo socioemocional, el desarrollo en todas las habilidades que puede ir adquiriendo, ¿cierto? O en las condiciones propias también en las cuales se puede encontrar el niño o la niña, ¿no? Y también nos ayuda mucho a que este papá o esta mamá que está asumiendo su rol, ¿sí? Se sienta también acompañada, ¿no? Entonces, eso es interesante e importante ver. Si algún miembro de la familia se siente afectado, eso también va a repercutir en los demás integrantes de la familia. O sea, la familia es entendida como una célula viva, es como un ser humano que si le afecta algún órgano interno, también le afecta a los demás órganos, ¿no? Entonces, esta familia, ¿no? Sus integrantes son dinámicas, personas que se movilizan, se interrelacionan y que si algo le está sucediendo a alguno de sus integrantes, también va a afectar a los demás integrantes de la familia. Entonces la familia hay que entenderla como una unidad viva, dinámica y que va cambiando constantemente. En la medida también que va cambiando las funciones que asume cada integrante. Y en la medida también que cada integrante de la familia, ¿no? Va cambiando, va creciendo según su edad. Los cambios físicos, los cambios psicológicos, o los cambios también, ¿no? De mejora que pueda tener, ¿no? Los hijos, ¿no? Entonces, esa es una premisa sumamente importante. No podemos estar desligados de la familia. No podemos estar solamente de una manera individualista, aislados, ¿no? Sino que tenemos que estar, ¿no? Vinculados, ¿no? Con la red familiar. A veces uno dice, estamos solos o solas, y a veces no es así. Tendríamos que ir mirando de nuestra red familiar quiénes son las personas con las cuales uno puede confiar, puede contar, puede apoyarse, ¿no? Para poder tener también una red de soporte para uno sentirse bien, ¿ya? Eso es algo que quería compartir con respecto a la familia. Bien, el hecho de tener una pareja, ¿no? O vivir en pareja, o a veces no necesariamente cuando uno asume la maternidad, en este caso, lo puede hacer necesariamente a veces en pareja o a veces es una maternidad, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿ok? Se asume esa maternidad. Entonces, cuando uno tiene, digamos, la noticia de tener, ¿no? La espera de tener un hijo o hija, uno se va generando muchas expectativas, ¿cierto? De cómo va a ser este hijo o esta hija, ¿no? Que se generan muchas expectativas al respecto. E incluso, ¿no? Generamos unas historias con respecto a este hijo o esta hija, ¿no? Un poco uno va mirando, ¿no? Cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar, cómo va a estudiar, ¿no? Uno va diseñando
va construyendo, va imaginándose, ¿no?, de cómo puede ser la historia de este hijo, de esta hija que uno aún lo tiene todavía gestando, ¿no? Y uno va elaborando incluso fantasías, ¿no? Va comprando detalles para este hijo, esta hija que uno está gestando, ¿no?, que está concibiendo, ¿cierto? Cuando nace, ¿no?, este niño, esta niña, y a veces estas expectativas que uno se ha generado no están cubiertas como uno hubiese querido, porque nos dicen, ¿no?, de repente una noticia, ¿no?, de que este niño, esta niña que hemos traído al mundo, que lo hemos preparado con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor, puede venir al mundo con algún tipo de situación, dificultad, con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Entonces, hay algunas etapas que se van presentando, ¿no?, en los papás o en las mamás con respecto a este niño o esta niña. Y una de las primeras etapas que conocemos tiene que ver con la, ¿no?, negación. Esa es una etapa en la cual uno, por ejemplo, dice, niega el diagnóstico que le han dado con respecto al hijo. No quiere tener, digamos, aceptar este diagnóstico, ¿no? Duda de ese diagnóstico, ¿no? Hay una situación ahí de sentimientos hasta de rechazo, que uno diría el por qué, pero son emociones, ¿no?, que se deben comprender y entender. Son emociones naturales del ser humano, ¿no? Entonces uno no se tiene por qué apenar por lo que sintió o por lo que puede haber sentido, ¿cierto? Entonces esa es una primera respuesta que tiene, ¿no?, el padre o la madre con relación a este niño o a esta niña, ¿cierto? Una situación así de negación, ¿no? De no querer entender lo que le están diciendo, de querer decir, esto no es así, esto no puede ser, ¿no? Es una respuesta, y es importante precisar, es una respuesta que tiene un componente emocional que es entendible, ¿no? Es entendible. Y luego viene otra etapa, ¿no?, en la cual uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? Quizás más de uno puede sentirse culpable de ello, ¿no? O sea, el padre o la madre se puede sentir culpable de esta situación. Les puede pasar que también uno de ellos le eche la culpa al otro o viceversa. Y se puede generar un conflicto, una crisis, ¿cierto? Entonces, ahí viene una situación de una emoción de culpa, ¿no? Que uno se va sintiendo culpable, algo habré hecho, algo me ha sucedido, algo habrá pasado que no he hecho correctamente, por eso está pasando lo que está pasando. Entonces, esta situación de la culpa, ¿no?, que uno va sintiendo y experimentando en el momento, también va a ir teniendo, ¿no?, su tiempo, y es allí, ¿no?, la importancia cuando uno, ¿no?, comparte esa experiencia que tiene, que vive, esa emoción que está sintiendo, lo que está pensando con otra persona, la va a ayudar o lo va a ayudar también a poder, ¿no?, procesar esta situación y que ninguno es culpable de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, no debemos vivir en culpa, ¿no?, porque esto es una situación que desde la ciencia tendrá que explicarse el porqué, ¿cierto? Entonces ahí, ¿y por qué? Cuando uno ya no tiene culpa, uno va a estar más desprendido también de poder atender las necesidades que pueden tener nuestros hijos, ¿no? Y luego viene una etapa ya de una negociación. ¿Qué cosa es esa etapa? Cuando uno ya tiene más conocimiento de qué se trata, ¿no?, de qué se trata ese tipo de discapacidad, o por qué está pasando ello. Le van explicando a uno del punto de vista médico, nos van explicando el punto de vista psicológico, del punto de vista terapéutico, ¿cierto? Entonces uno ya va a ir comprendiendo, ¿no?, esta situación que vamos viviendo y experimentando, ¿no?, para uno sentirse mucho más tranquilo y para poder asumir el rol de crianza de la mejor forma, ¿cierto? Puede suceder
suceder también que nos podemos pasar a otra siguiente etapa, es la etapa de un cambio de estado del ánimo. Entonces, como uno ya va teniendo conciencia de esta situación, porque nos van explicando, ¿no?, que esto quizás es irreversible, que esto tiene su tiempo, que la parte terapéutica, la parte de la rehabilitación, todo el apoyo que se le tiene que brindar del punto de vista integral debe ser constante, debe ser en el momento y tiene que tener, ¿no?, una intervención, ¿cierto?, ¿no?, continuada y de tiempo. Entonces, cuando uno va teniendo todo este tipo de información, ¿no?, puede suceder que podamos tener un cambio del estado del ánimo. ¿Qué cosa significa esto? Esto significa que podemos ponernos tristes, que podemos llorar con frecuencia, e incluso nos podemos colocar irritables, fastidiados, ¿cierto? Nos podemos poner melancólicos, ¿no? Podemos estar cuestionando, ¿no? E incluso algunos se colocan así con una incertidumbre de no creer en la terapia y lo quieren abandonar. Entonces, es allí donde nuevamente se necesita el apoyo, ¿no?, de un profesional que ayude, ¿no?, a este papá o a esta mamá, ¿no?, a hacerle entender nuevamente, ¿no?, que esta es una circunstancia, una situación, una crisis, evidentemente, que no estaba esperada, ¿no?, y que está movilizando, ¿no?, estas emociones que uno está sintiendo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hablar, compartir qué es lo que uno siente y no guardarse, ¿no?, sino compartir lo que yo siento, lo que yo pienso, para que la persona especializada me haga entender y me haga comprender, ¿no?, qué es lo que yo puedo hacer por mí y también por mi hijo o por mi hija, ¿cierto? Entonces, de allí pasamos a otra etapa que es sumamente importante, que es la aceptación, ¿no? La aceptación es el proceso, es el momento en que el padre o la madre, ¿no?, va a ir interiorizando, va a ir tomando conciencia, ¿no?, de que este hijo, esta hija es un ser vivo y que necesita, ¿no?, de mi apoyo, necesita de mi compañía, necesita de mi afecto, necesita de mi ser. A veces uno puede pensar y decir, pero quizás no me entiende, no me escucha. No es así. Porque es importante hacerlo por uno mismo para que uno se sienta bien y también por el reflejo que esto va a, ¿no?, realizarse en el hijo y en la hija, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando uno se encuentra ya en una etapa de aceptar, ¿no?, que esta es una realidad, ¿no?, que esta es una situación, ¿no?, que está permanente en la vida de uno, es ahí donde uno va a ir comprendiendo mis responsabilidades y mis roles que yo tengo que asumir. Y si la madre y el padre están en pareja, por eso empecé hablando de la familia, ¿no?, se comparte, ¿no?, esos sentimientos y esas emociones. Se comparten esos cuidados, se comparten esas responsabilidades, ¿no?, para que esta situación sea mucho más, ¿no?, manejable. Pero si no fuera el caso, ¿no?, asumamos que solo está la mamá y el hijo, o quizás de repente el papá y solo el hijo, también, ¿no?, tendrá que asumir, ¿no?, esa aceptación, y quizás allí el esfuerzo sea un poquito mayor, ¿no?, evidentemente, ¿no?, un esfuerzo mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque está solo el padre o está solo la madre, ¿no? Pero yo siento y creo que cuando el esfuerzo es mucho mayor, ¿cierto?, las emociones, la alegría, las recompensas van a ser también mayores para uno.
Los logros que se vayan obteniendo van a ser mucho mayores también para uno. Entonces, yo quería un poco compartir estas etapas que se van a ir experimentando, ¿no?, cuando uno tiene la noticia, ¿no?, de que tenemos un hijo o una hija con alguna discapacidad. Y quizás las personas se puedan, ¿no?, quedar, ¿no?, en alguna etapa y no puedan ir avanzando a la otra, ¿cierto? Entonces, es ahí importante buscar ayuda, buscar orientación, ¿no?, buscar también, digamos, compartir esto, lo vamos a mirar más adelante, otras estrategias, ¿no?, de cómo se puede compartir todo lo que yo estoy sintiendo con otros grupos, ¿no?, de padres también que tenemos, ¿no?, las mismas experiencias, ¿no? Acá lo importante es la aceptación, ¿no? Y para llegar, ¿no?, de esta etapa a la aceptación necesitamos un proceso de acompañamiento, ¿no? Toma su tiempo, es verdad, pero necesitamos un proceso de acompañamiento, un proceso de información, un proceso de conocimiento, y ahí tiene que ver mucho también la motivación que tiene cada padre o cada madre. La motivación de conocer y de saber, ¿no?, de qué se trata la enfermedad que tiene mi hijo, ¿no?, cuáles son mis funciones que yo debo hacer, ¿no?, qué debo hacer yo para que esta situación pueda ir mejorando, ¿no? Y esto tiene su tiempo también y tiene sus etapas, por eso estamos hablando desde una negación hasta la aceptación, ¿ok? Quizás cuando me estás escuchando, tú estás viendo y dices, no, yo creo que me encuentro en esta etapa, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? De ahí se trata, ¿no? Buscar ayuda, buscar una orientación, buscar, ¿no?, un consejo especializado para que te acompañen y poder llegar a esta etapa, ¿no?, de la aceptación. Porque debemos recordar también que el tener un hijo con algún tipo de discapacidad, ¿no?, es una situación, un hecho, un evento importante de la vida de cada padre y cada madre, ¿no?, que genera una crisis. Pero esto no quiere decir que sea distinto al nacimiento de cualquier hijo, ¿cierto? Es la misma situación, es el nacimiento de otro hijo que no tenía un tipo de discapacidad, pero acá tenemos, ¿no?, como alguna discapacidad que hay que entender y procesar, ¿no?, que hay que comprender. Y eso solo no lo vamos a hacer, eso lo tenemos que hacer, ¿no?, en compañía, ¿no?, de otra persona especializada que nos ayude a entender y a conocer, ¿no?, de qué se trata, ¿no?, esta enfermedad que tiene mi hijo o mi hija. Informarse adecuadamente de qué se trata esta enfermedad, ¿no? Y para eso se pregunta a la persona especializada. Porque uno de repente puede escuchar por ahí rumores, ¿cierto?, que me dijeron, y eso no es una información, ¿cierto?, veraz. La información veraz proviene, ¿no?, de la persona especializada. ¿Bien? En este proceso vamos a tener varios itinerarios, varios recorridos que vamos a hacer como papá y como mamá, ¿no? Es una tarea, ¿no?, como las tareas que tenemos también, digamos, responsabilidades en casa. Es una tarea también, ¿no?, de responsabilidad. Es un rol de padre, ¿no? De repente tenemos más de un hijo, entonces los roles se tienen que, ¿no?, dosificar. Todos los hijos merecen el mismo trato. Todos los hijos merecen, ¿no?, las mismas manifestaciones de afecto. Todos los hijos merecen el mismo interés. Y de esta manera también estamos enseñando a nuestros otros hijos que no tienen discapacidad, ¿no?, un valor que es la solidaridad y la empatía y también el compromiso. Entonces, vamos a tener
recorridos que vamos a ir haciendo en este ejercicio de tus funciones, ¿no? Y uno de estos es el afrontamiento. ¿Cómo afronto esta crisis que tengo? ¿No? Vas a tener retos. ¿Retos como cuáles? Por ejemplo, ya hemos dicho la primera, que es la aceptación, ¿cierto? Eso es un reto. Pero también vas a tener otros retos, otras funciones, ¿no? Vas a tener que llevar a su tratamiento, a su terapista, a sus controles, ¿cierto? Y eso forma parte ya de tu rutina, ¿no? De tu rutina. ¿Te puedes cansar? ¿Te puedes agobiar? Quizás, ¿no? Es cuando uno camina cuadras y cuadras y cuadras y el cuerpo en algún momento se cansa y toma líquido para seguir caminando, ¿no? O consume algún tipo de alimento para seguir caminando. O en algún momento tiene que detenerse, recobrar energías para seguir caminando, ¿cierto? Sí, nos podemos cansar un poco, nos podemos agotar. Pero ahí está, ¿no? La energía que tenemos que tener para seguir caminando, seguir nuestro recorrido, seguir nuestra ruta, ¿no? Para poder atender esta crisis. ¿Mm? Y eso lo vamos a hacer, ¿no? De la manera, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿No? ¿Cómo lo afrontamos? Hay personas que afrontan de diferentes maneras su crisis. Unos se escapan, ¿no? Otros huyen, otros se evaden, ¿no? Otros se informan y dicen cómo lo voy a hacer. Quizás al comienzo me puedo equivocar, pero nuevamente me informo y sigo, ¿no? Afrontando. Otros piden ayuda, colaboración para poder afrontar, porque no lo sabemos hacer. Y si no lo sabemos hacer, nos tenemos que informar para hacerlo de la mejor manera. Y es allí donde vamos a nuevamente acudir, donde las personas especializadas para que nos ayuden a afrontar. Solito no lo vamos a hacer. Y si creemos que lo estamos haciendo bien sin buscar la información adecuada, nos podemos equivocar. Entonces es mejor informarnos, buscar ayuda para que nos den, ¿no? Las pautas necesarias de cómo poder afrontar esta crisis. Hace un momento les decía que nos podemos cansar, ¿cierto? Nos podemos agotar, ¿no es verdad? Y les dije hace un momento que tendríamos que tomar energía para poder nuevamente recuperarnos y seguir, ¿no? Con nuestra rutina, ¿no? Porque hay controles, hay tratamientos, la distancia, la lejanía, ¿no? Puede hacer que no nos podamos sentir de esta manera, ¿no? Entonces, busquemos de pronto esa energía, ¿no? ¿Y cuál es esa energía que nos pueda motivar a levantarnos y seguir con fuerza? ¿No? ¿Cuál es? Son los mensajes que te puede estar dando este hijo, ¿cierto? Son las charlas, ¿no? De consejo que tú puedes estar escuchando para sentirte bien. Y también tiene que ver con tu mismo rol, ¿no? De madre o de padre, de cuidar a tu hijo, ¿no? Entonces esa es tu energía, tu vitamina, que te va a ayudar, ¿no? A seguir caminando y recorriendo, ¿no? Esta ruta, ¿no? Desde la crisis, del momento que uno tiene conocimiento, hasta, ¿no? La manera y la forma de cómo voy a ir afrontando. Y luego ya cuando tengas todas las herramientas, ¿sí? Ya tú vas a ir conociendo, ¿no? Esas pautas, ya vas a ir sabiendo, ¿no? De cómo se tiene que afrontar y ya la situación se va a ir estabilizando con respecto a la crisis, ¿cierto? Entonces eso es sumamente importante, este recorrido. Luego también, ¿no? Vamos a tener otro recorrido, ¿no? Un itinerario, así como pasitos, ¿no? Como fases, ¿no? De cómo estamos, ¿no? Explicando esta ruta con respecto a las acciones que tiene el padre o la madre o el cuidador, ¿no? Con relación a un hijo o una hija con alguna discapacidad. Y tiene que ver con la edad, ¿no?
la edad, ¿no?, de este hijo y los cambios que va generándose en este hijo, también va a ir cambiando tu ruta, tu itinerario, ¿no es cierto? Va a ir cambiando tu ruta y tu itinerario, ¿no? Entonces, la complejidad también que puede tener, ¿no?, esta discapacidad va a ir, ¿no?, reacomodando tu itinerario. Todo eso lo vamos a llevar nosotros con mucha fuerza, ¿no? Cuando dije hace un momento, cuando el padre o la madre acepte esta situación, ¿cierto? Cuando uno lo acepta, ¿no?, tiene claridad, ¿no?, de esta crisis que estamos experimentando y que no nos tenemos por qué sentir culpables y tenemos que verlo, ¿no?, como un reto, tenemos que verlo como una condición que tenemos que asumirlo como tal, ¿cierto? Entonces nos vamos a sentir mucho mejores también para poder, ¿no?, hacer estos caminos, ¿no?, que nos toca hacer. Entonces, la edad, los cambios de la edad, los cambios, ¿no?, que va teniendo, ¿no?, este hijo, esta hija a nivel físico, a nivel médico, los cambios incluso, ¿no?, de respuestas conductuales, de respuestas emocionales, ¿no?, o los cambios que pueden ser lentos, ¿cierto? Todo eso también va a ir modificando, ¿no?, el comportamiento de los cuidadores, ¿ya? El comportamiento de los cuidadores. Otro aspecto que nos parece importante es que estos procesos, ¿no?, de la crisis que estamos comentando, ¿no?, se tienen que vivir, ¿no?, en contextos de grupo o en contextos de asociaciones de familias que están afectadas por las mismas circunstancias, ¿no? Cuando se comparte, cuando se dialoga, ¿no?, no solamente se comparte la emoción que uno siente, sino también es un espacio de aprendizaje, es un espacio de saber y de mirar cómo los otros, ¿no?, se están sintiendo, cómo los otros están abordando, están afrontando esta situación. Es allí donde uno se entera también que de repente hay otros espacios donde uno puede ir para que nos puedan ayudar de cómo afrontar esta crisis. Nos van dando pautas, uno se va enterando, ¿no?, se va informando, y así se hace una red importante, ¿no?, solidaria y de colaboración y de ayuda. Bien. Yo quería, ¿no?, también compartir con ustedes, ¿no?, y resaltar también las potencialidades que tienen los papás, ¿no?, las madres o los cuidadores con relación, ¿no?, a la crianza, al rol, ¿no?, de acompañamiento, de cuidado, ¿no?, con relación a este hijo o a esta hija, ¿no? Y estas palabras, un poco la he ido yo trabajando, ¿no?, digamos, de ayer para hoy, y un poco me ponía a pensar y a reflexionar también, ¿no?, que a veces no es tan sencillo colocarse también en el rol del otro. Esa palabra que nosotros conocemos como la empatía, ¿no? Hay una palabra muy importante, la empatía, ¿no? Cuán empático uno es colocarse, dice, en la posición del otro, ¿no? Pero eso a veces no es tan sencillo. Se hace mucho más fácil o mucho más simple cuando uno vive la experiencia, ¿no? Cuando uno vive esa experiencia del otro y uno pueda entender lo que está viviendo el otro. Pero en el ejercicio, en el esfuerzo de hacerlo, ¿no?, yo quería compartir estas palabras, ¿no?, que yo parto siempre de un principio, ¿no?, que las palabras positivas son palabras que sanan, son palabras así terapéuticas. A veces uno no necesita una pastilla, ¿no?, para poder sentirse bien, sino a veces uno necesita una palabra que nos ayude, ¿no?, a sentirnos
con mayor calma, ¿no? Entonces, tu papá, tu mamá que me estás escuchando ahora, yo te quiero regalar estas palabras para que te ayuden y te sientas con mayor calma. Y voy a empezar, ¿no?, a regalarte estas palabras. Una de ellas es: tus logros es el reflejo de tu fuerza. Todos los logros que has ido viendo, has ido mirando, has ido experimentando con relación, ¿no?, a tu hijo y a tu hija, es el ejercicio, es el reflejo, ¿no?, de toda la fuerza que tú has dado. Eso es muy importante, ¿no? Es decir, tú has hecho bastante y estás haciendo bastante, ¿no? Estás poniendo de tu empeño, ¿no?, por la crianza, ¿no?, de tus hijos. La otra palabra que te quiero regalar es la palabra de valentía, ¿no? La valentía, ¿no?, es también la fuerza, es el coraje, ¿no? Es la asunción de asumir tu rol y de no irte, sino de estar allí donde te necesitan. ¿Y quiénes te necesitan? Tus hijos. Otra palabra que te quiero regalar es la palabra de estima, ¿sí? Siento que los papás y las mamás que están allí con sus hijos con algún tipo de discapacidad, acompañándolos, caminando distancias, ahí están detrás, ¿no?, del profesional, que acompañan a sus talleres, que se desvelan por ellos, tienen una muy buena, ¿no?, estima. Porque al ser todo eso, también se quieren a sí mismos. Y otra palabra que te quiero regalar es la palabra de la colaboración, ¿no? Esa palabra es sumamente importante porque tú sola o solo no estás haciendo esto por tu hijo también, sino que estás pidiendo el apoyo y la colaboración de otros. Y eso es bueno, ¿no? Solos o solas no vamos a poder lograr mucho. Lo tenemos que hacer, ¿no?, con el apoyo del otro, ¿no?, de los profesionales que están allí para que te ayuden, o de la red, ¿no?, que van fortaleciéndose y se ayudan mutuamente. Y otra palabra, ¿no?, es el desprendimiento, ¿no? Papitos y mamitas, que ustedes tienen a su cargo el cuidado, la atención de sus hijos, ¿no? Hay un desprendimiento de amor, hay un desprendimiento, ¿no?, de ayuda y de colaboración. ¿Por qué? Porque probablemente más de uno, papá o mamá, ¿no?, han postergado cosas para lograr, ¿no?, y estar con tu hijo o su hija, ¿no? Han dejado cosas. Y ese es un valor, esa es la mayor expresión que puede tener un padre y una madre con relación a su hijo y a su hija, ¿no? Y bien, quiero también un poco ir reflexionando ya para ir terminando mi presentación, ¿no?, y si hubiera alguna pregunta para poder responderla, ¿no? Nosotros, ¿no?, estamos viviendo, porque lo estamos viviendo actualmente, un momento bastante difícil y complicado, ¿no?, que es esto de la pandemia, ¿cierto? Que esta situación ha hecho incluso mucho más difícil, más compleja, nos ha puesto muchas barreras y vallas, muchas limitaciones, ¿cierto?, para poder cumplir nuestras funciones que lo estábamos haciendo antes como una rutina. ¿Mm? Esas vallas, esas barreras, ¿no?, esas limitaciones, esas piedras, vamos a llamarlo así, que se están en el camino, ¿no? Pero ustedes, con todas estas palabras que yo he podido regalarles, pero porque he visto de cómo son los papás y las mamás, ¿no?,
que tienen a su cargo la crianza de sus hijos con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Han podido y tienen toda la fuerza de poder, ¿no?, saltar esas vallas o recoger esas piedras y colocarlos a otro sitio y seguir caminando, ¿cierto? Entonces, ¿no?, ese es uno de los mejores regalos que podemos dar a nuestros hijos. Pero también les quiero decir, si se sienten fatigados, si se sienten cansados, si se sienten angustiados, si se sienten así como que malhumorados, o están depresivos, ¿sí?, busquen ayuda, busquen una orientación, ¿no?, en algún centro de salud para que los puedan, ¿no?, acompañar y hacer mucho más digerible esta situación, ¿no?, que se está viviendo, ¿correcto? ¿Ya? Es lo que yo les podría el día de hoy compartir, y termino mi presentación deseándole a todos los papás y a todas las mamás que hoy me están escuchando una feliz Navidad para la familia Priti María Montessori, y que el año 2021 sea un año mucho mejor de que el que estamos viviendo. Tengamos mucha fuerza, que tengamos mucha fe y que hagamos acciones para poder que estas cosas mejoren. Es lo que quiero compartir con todas y con todos. Muchas gracias. Y si hubiera alguna pregunta, estoy presta para poder absolverla. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Jenny Junco Supa, directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Si tenemos alguna pregunta o consulta, pueden realizarla. Tenemos el chat para ello, o en todo caso piden la intervención. Sí, bueno, parece que no tenemos preguntas, doctora. Sí. Sí, al parecer no tenemos preguntas, entonces, doctora, muchísimas gracias por su intervención. No sé si de repente quiere decir, agregar algún aporte más. Sí, claro. Veo que estamos aquí conectados dentro de la plataforma 24 personas, ¿cierto? Sí, ahí 24 veo. personas, sí. Sí, ya. Yo veo que son los papás, ¿no? Me imagino que son los papás de, ¿no? ¿No es así? Ok. Sí, a ellos me dirijo especialmente, ¿no? Mi presentación ha sido dirigida básicamente a los papás y a las mamás de Prite, ¿no? Decirles simplemente que cuando se sientan, como dije en su momento, angustiados, irritables, fastidiados, incómodos, no se queden de esa manera, no se queden con esa emoción. Esa es una emoción, ¿no? Uno puede tener una emoción positiva de alegría, pero también tenemos emociones de tristeza, de congoja, de irritabilidad. No nos debemos quedar con esas emociones negativas. Tenemos que acudir e ir al lugar adecuado para poder compartir, para sentirnos bien. Porque en la medida que tú te sientas bien, también vas a poder dar lo mejor de ti para la crianza de tus hijos, o de tu hijo o de tu hija, ¿no? Entonces, esa es mi mejor recomendación, ¿no?, para cada papá, mamá que me esté escuchando, ¿no?, y que en verdad esa fuerza que tiene cada uno en esa crianza con relación a un niño que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no?, es una fuerza interna, que el padre y la madre lo puede hacer porque es ese ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Y otro mensaje que quiero comentarles es que todos los hijos que tengamos, sin excepción, son iguales. Todos ellos merecen nuestras atenciones. Todos ellos merecen nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor. Todos ellos, sean niños que tengan o no tengan algún tipo de discapacidad, ¿sí?, son iguales ante nuestros ojos. Entonces, si compramos un regalo o si hacemos alguna acción, ¿no?, en beneficio de uno, lo tenemos que hacer para todos por igual.
Ese es el mejor mensaje que les quiero brindar, ¿no? A ti, papito, y a ti, mamita, que me están escuchando. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos nuevamente su intervención, doctora Jenny Junco Supa. Y también agradecemos la intervención de la doctora Teresa Cárdenas Puente, que nos ha acompañado el día de hoy en esta actividad. Asimismo, agradecemos a las mamás, a los papás que se encuentran conectadas en esta sala. Y para finalizar este evento, esta charla informativa, quisiera pedirles primero a los papás encender sus cámaras, mamás que pueden encender sus cámaras para tomar una foto final del evento. Asimismo, agradecer a los papás y a las mamás que también nos están viendo a través de la plataforma del Facebook, agradecerles su participación en esta charla informativa y no dejar de seguir los eventos que vamos a realizar desde la página de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Finalizamos transmisión. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales.